Hay algo que está pasando. Lo puedes sentir en el aire de la noche, en el silencio de una habitación iluminada solo por una pantalla. Es un murmullo colectivo que se ha vuelto tan constante que casi hemos aprendido a ignorarlo. Es la soledad de millones de personas conectadas a Internet, buscando algo que ni siquiera pueden nombrar, en un ritual que se repite noche tras noche. Durante mucho tiempo, este fue un tema que se manejaba en privado, en las sombras, como un secreto personal, que cada uno lidiaba como podía. Se hablaba de él en susurros, se ocultaba con vergüenza, y se asumía que era un simple problema de falta de disciplina, o quizás de una moralidad débil. Pero la realidad que nos golpea hoy es mucho más grande y compleja que eso. La pornografía ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una corriente principal, una fuerza cultural que moldea silenciosamente nuestras expectativas, nuestras relaciones y nuestra identidad. Ya no es una cuestión de si te cruzas con ella, sino de cuándo y con qué frecuencia. Está integrada en el tejido de nuestra vida digital, a un solo clic de distancia, normalizada por su omnipresencia. Y esta normalización es, quizás, la parte más peligrosa de la historia, porque nos ha hecho bajar la guardia, nos ha hecho creer que algo tan accesible no puede ser tan dañino. Bueno, esta conversación no busca ser un sermón. Tampoco pretende juzgar. Es una invitación a mirar de frente una realidad que nos afecta a todos, directa o indirectamente. Es un intento de poner nombre a esa sensación de vacío que muchos sienten después de cerrar la pestaña del navegador. Porque lo que la pornografía te está robando no es solo tiempo, ni energía, ni siquiera el sexo en sí mismo. Lo que te está robando es algo mucho más fundamental: tu capacidad de conectar, de ser vulnerable, de experimentar la verdadera intimidad. Es un ladrón silencioso que entra en tu casa y se lleva las joyas sin que te des cuenta, hasta que es demasiado tarde. La historia que vamos a desentrañar aquí no es una de condena, sino de comprensión. Es una historia sobre la soledad en la era de la hiperconexión. Es sobre la búsqueda desesperada de conexión en un mundo que nos ofrece sustitutos baratos y adictivos. Hablaremos de datos, sí, pero los usaremos solo para dibujar el contorno del problema. El verdadero viaje será hacia adentro, hacia esos lugares del corazón donde guardamos nuestros miedos, nuestras heridas y nuestro anhelo más profundo de ser vistos y amados tal como somos. Porque solo al entender qué es lo que realmente buscamos, podemos empezar a ver qué es lo que realmente estamos perdiendo. Cuando empezamos a mirar los números, el silencio se rompe con un estruendo. Las cifras no son solo estadísticas frías, son el hecho de millones de historias personales. Un estudio reciente en Ibiza, por ejemplo, nos revela algo que muchos padres temen: el 77% de los chicos adolescentes ya han accedido a pornografía. No es una minoría, es la abrumadora mayoría. Y un 11% de ellos lo hace a diario. Esto no es un hábito aislado, es un patrón de consumo que se establece a una edad en la que el cerebro y la comprensión de la sexualidad están en plena formación. Las pantallas se están convirtiendo en los principales educadores sexuales de una generación, enseñando una versión distorsionada y performática del encuentro humano. El alcance del problema no es solo local, es un fenómeno global. Los datos de tráfico web nos muestran que un puñado de sitios pornográficos acumulan más visitas que plataformas como Netflix, Amazon, juntas. Pensemos en eso por un momento. La cantidad de atención, tiempo y energía humana que se vierte en estas plataformas es astronómica. Y esto no se limita a un solo género. Aunque históricamente se ha asociado más a los hombres, el consumo entre mujeres está en constante aumento. La pornografía se ha convertido en un lenguaje universal de escape, una solución rápida para el aburrimiento, la soledad o la ansiedad, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana en el bolsillo de cada uno. Estos datos nos obligan a salir de nuestra negación. Ya no podemos pretender que esto es algo que le pasa a otros. Está sucediendo en nuestras casas, en nuestros colegios, en nuestras comunidades. Un dato del Centro de Investigaciones Sociológicas en España nos da otra pista. Al 63% de los españoles le parece mal que un hombre de su familia pague por sexo. Esto revela una profunda disonancia. Por un lado, una sociedad que consume pornografía masivamente.
Por otro, un rechazo instintivo a la comercialización explícita del sexo. Vivimos en una contradicción, donde lo que hacemos en privado choca frontalmente con los valores que decimos defender en público. Y este es el punto en el que los datos dejan de ser suficientes. Las cifras nos muestran el qué y el cuánto, pero no pueden explicar el por qué. No pueden medir el peso del secreto, la corrosión de la vergüenza, o el lento distanciamiento cuando uno de los dos, o ambos, viven una vida sexual paralela en la pantalla. Los números nos dan el mapa del territorio. Si nos quedamos solo en la superficie, en la discusión sobre si es un hábito bueno o malo, perdemos de vista el problema real. El debate sobre la pornografía a menudo se centra en la conducta, en el acto de consumir, pero la verdadera herida no está ahí. El problema no es el acto en sí mismo, sino lo que ese acto representa y lo que reemplaza. La verdadera herida es la progresiva incapacidad para la intimidad real. Es el lento y silencioso desaprendizaje de cómo conectar con otra persona de manera auténtica, vulnerable, completa. La pornografía promete conexión sin riesgo, placer sin compromiso. La pornografía reconfigura el cerebro, sí, pero sobre todo reconfigura el corazón. Entrena nuestra mente para ver a los demás y a nosotros mismos como objetos de consumo. El otro deja de ser una persona con una historia, con miedos, con sueños, para convertirse en un medio para un fin. Nuestra propia gratificación instantánea. Y este patrón de pensamiento no se queda confinado a la pantalla. Se filtra en nuestras relaciones, en nuestra forma de mirar, de hablar y de tocar. Empezamos a evaluar a las personas reales con los estándares imposibles y deshumanizados del mundo digital, y por supuesto, siempre se quedan cortas. La decepción se instala, y con ella, la distancia. Imagina a una pareja sentada en el sofá al final del día. Físicamente están juntos, pero emocionalmente están a kilómetros de distancia. Uno de ellos, o ambos, lleva consigo el peso de un secreto, de una vida digital que el otro no conoce. Hay una barrera invisible entre ellos, construida con imágenes y fantasías que no comparten. Pueden hablar del trabajo de los niños, de las facturas, pero evitan cuidadosamente los temas que podrían llevarlos a ese territorio vulnerable, donde la intimidad real sucede. La pornografía se convierte en un refugio seguro, ante el miedo a ser rechazado, a no ser suficiente. Y aquí es donde tocamos el núcleo de la cuestión, lo que la pornografía te está robando de verdad, la capacidad de ser visto. El anhelo más profundo del ser humano no es simplemente el placer sexual, sino ser conocido y amado incondicionalmente. Ser visto en nuestra totalidad, con nuestras luces y nuestras sombras, y no ser rechazado. La pornografía ofrece un atajo, una ilusión de ser satisfecho, sin la necesidad de ser conocido. Pero es un fraude. Cada vez que recurrimos a ella, reforzamos la creencia de que no somos dignos de una conexión real, de que hay partes de nosotros que deben permanecer ocultas para siempre. Y esa es la verdadera tragedia. Es crucial que hagamos una distinción, la diferencia entre sexo e intimidad. Puedes tener mucho de lo primero sin una pizca de lo segundo. El sexo puede ser un acto puramente físico, un impulso biológico satisfecho, una transacción. La intimidad, en cambio, es un estado del ser. Es un espacio de seguridad emocional donde dos personas se atreven a ser completamente ellas mismas, sin máscaras ni defensas. Es el verte y ser visto del que hablábamos antes. Es compartir no solo cuerpos, sino también miedos, esperanzas, fracasos y sueños. La falsa promesa de la pornografía es que puedes tener toda la excitación y el clímax del sexo, sin el desorden, sin el riesgo, sin el trabajo que requiere la intimidad real. Te dice: aquí no tienes que hablar, no tienes que escuchar, no tienes que preocuparte por las necesidades del otro. Aquí, todo gira en torno a ti. Suena atractivo, ¿verdad? Especialmente en un mundo que nos exige tanto. Pero esta promesa es una trampa mortal para el alma. Al aceptar esta oferta, empezamos a asociar la sexualidad con el egoísmo, el control y el consumo, en lugar de con la entrega, la generosidad y la unión. Con el tiempo, esta disociación entre sexo e intimidad tiene consecuencias devastadoras. Un estudio publicado en el International Journal of Impotence Research explora la posible conexión entre el alto consumo de pornografía y la disfunción eréctil en hombres jóvenes. No es una disfunción física, sino psicológica. El cerebro
Se ha acostumbrado a un estímulo tan intenso y novedoso, que la interacción con una pareja real, con toda su hermosa y normal imperfección, se siente aburrida o insuficiente. El cuerpo, que fue diseñado para la conexión, empieza a fallar cuando se enfrenta a la realidad, porque ha sido entrenado para la fantasía. La intimidad verdadera, por otro lado, florece en la imperfección. Nace en el momento en que te atreves a decir tengo miedo o no sé qué hacer. Crece cuando tu pareja te escucha sin juzgar y te abraza en medio de tu debilidad. Se fortalece con cada risa compartida, con cada lágrima secada, con cada perdón ofrecido y recibido. No es un pico de adrenalina, es un fuego lento que calienta desde dentro. Para entender la raíz de este anhelo y por qué es tan fácil que sea secuestrado por sustitutos baratos, podemos mirar una historia muy antigua. No como un dogma, sino como un arquetipo, un patrón que resuena en la experiencia humana. La narrativa del Génesis nos cuenta que el ser humano fue creado para la relación. No es bueno que el hombre esté solo, dice el Creador. Fuimos diseñados para la conexión, para caminar en comunión con Dios y con los demás, en una especie de desnudez sin vergüenza. Una desnudez que no es solo física, sino emocional y espiritual, una total transparencia y aceptación. En esa historia, la ruptura no comienza con un acto inmoral, sino con una pérdida de confianza, con una mentira susurrada que dice, Dios te está ocultando algo bueno. No puedes confiar plenamente en Él. Esa duda es el veneno que lo infecta todo. Y la consecuencia inmediata de esa ruptura de confianza es la aparición de algo nuevo, la vergüenza. Vieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza. De repente, la desnudez que antes era un símbolo de intimidad y confianza, se convierte en una fuente de miedo y exposición. Su primera reacción es cubrirse, esconderse el uno del otro y de Dios. ¿No es ese el mismo patrón que vemos hoy? La pornografía prospera en el terreno de la desconfianza. Nos susurra que la intimidad real es demasiado complicada, que las personas nos defraudarán, que es mejor no arriesgarse a ser herido. Nos ofrece una forma de cubrirnos, de satisfacer nuestro anhelo de conexión sin tener que exponernos realmente. Nos permite escondernos a plena vista. Y al igual que en la historia antigua, el resultado es el mismo. Una profunda sensación de alienación y soledad, incluso en medio de un aparente festín de placer. Nos escondemos de nuestras parejas, de nuestros amigos y, en última instancia, de nosotros mismos. Desde esta perspectiva, el problema de la pornografía no es principalmente sexual, sino espiritual. Es un síntoma de una ruptura más profunda. Es el eco de esa primera vez que decidimos que era más seguro escondernos que ser vistos. Cada vez que abrimos esa ventana en el navegador, cosiendo nuestras propias hojas de higuera para cubrir nuestra vulnerabilidad, nuestro miedo y nuestra soledad, estamos eligiendo la sombra en lugar de la luz, el aislamiento en lugar de la comunión, porque la vergüenza nos ha convencido de que si alguien nos viera de verdad, nos rechazaría sin dudarlo. Una vez que la vergüenza se instala, no se queda quieta. Es una fuerza activa que crea su propia y perversa lógica, un ciclo que se autoalimenta y que es increíblemente difícil de romper desde dentro. Es importante entender su mecanismo, no para justificar el comportamiento, sino para comprender por qué la simple fuerza de voluntad a menudo no es suficiente. El ciclo no es una línea recta, es un círculo vicioso que atrapa a la persona en una espiral descendente de soledad y desesperación. Y a menudo, comienza de una manera aparentemente inofensiva. Puede ser por curiosidad, estrés o soledad. Al principio, proporciona un alivio temporal, una descarga de dopamina que hace que el cerebro diga: esto se siente bien, hagámoslo de nuevo. Pero inmediatamente después, o a veces incluso durante, aparece la culpa. La culpa es la voz que dice: hice algo malo. Esto no está bien. Esto va en contra de mis valores o de lo que quiero ser. La culpa, en sí misma, no es del todo mala. Puede ser una señal de que nuestra brújula moral todavía funciona. Pero si no se maneja correctamente, se pudre y se convierte en algo mucho más tóxico. Esa toxicidad es la vergüenza. Mientras que la culpa dice, hice algo malo, la vergüenza dice, soy algo malo.
Es un ataque a la identidad, no solo a la conducta. La vergüenza susurra: eres defectuoso, sucio, pervertido. Si alguien supiera esto de ti, te abandonaría. Y la respuesta natural a la vergüenza es el secreto. La vergüenza nos obliga a escondernos. Construimos muros, creamos una vida secreta, nos volvemos expertos en mentir y ocultar. El secreto se convierte en una carga pesada que nos aísla de los demás. Nadie puede conocernos de verdad, porque si lo hicieran, verían la verdad sobre nosotros. Y aquí es donde el ciclo se cierra. El secreto genera un profundo aislamiento emocional. Aunque estés rodeado de gente, te sientes fundamentalmente solo. Y en esa soledad, el anhelo original de conexión, el estrés o la ansiedad que desencadenaron el comportamiento en primer lugar, vuelven con más fuerza que nunca. ¿Y cuál es la solución rápida y disponible que tu cerebro ya conoce para lidiar con ese malestar? La misma conducta que inició el ciclo. Si el ciclo de la vergüenza es una prisión circular y sin ventanas, la honestidad es la primera grieta en el muro. Es el acto contraintuitivo y aterrador de romper el secreto. No es una solución mágica, y ciertamente no es fácil. De hecho, es una de las cosas más difíciles que una persona puede hacer. Implica exponer la parte de ti que la vergüenza te ha dicho que es inaceptable, la parte que has trabajado tan duro por ocultar. Sin embargo, es el único primer paso posible hacia la libertad. La honestidad no elimina el problema de la noche a la mañana, pero rompe el poder del aislamiento, que es el combustible del ciclo. Este acto de honestidad no se trata de una confesión pública y humillante. Se trata de encontrar a una o dos personas seguras, un amigo de confianza, un terapeuta, un pastor, un mentor, y decir la verdad en voz alta. En el momento en que las palabras salen de tu boca, algo cambia. El secreto, que prospera en la oscuridad y el silencio, comienza a perder su poder cuando es expuesto a la luz de una relación de confianza. De repente, ya no estás solo en tu lucha. El peso que llevabas en solitario ahora es compartido, y eso, en sí mismo, es transformador. Pues, por supuesto, este proceso duele. La honestidad trae consigo el dolor de enfrentar la realidad, el dolor de ver el impacto que tu comportamiento ha tenido en ti y potencialmente en otros. Puede implicar conversaciones difíciles con una pareja, enfrentar consecuencias no deseadas o trabajar a través de capas de dolor y trauma que la pornografía estaba ayudando a anestesiar. Pero este dolor es un dolor que sana, a diferencia del dolor sordo y crónico de vivir en el ciclo de la vergüenza. Es el dolor de un hueso roto que se vuelve a colocar en su sitio para que pueda sanar correctamente. Es un dolor con propósito, un dolor que conduce a la vida. En la fe cristiana, este principio se llama confesión y encuentra su poder en la gracia. La idea no es que te ganes el perdón por ser honesto, sino que la honestidad te abre a recibir el perdón y la aceptación que ya están disponibles. Es dejar de intentar arreglarte a ti mismo y permitir que otro, ya sea Dios o una comunidad que lo represente, te ame en tu quebrantamiento. La honestidad rompe la ilusión de que podemos salvarnos a nosotros mismos y nos coloca en una postura de humildad y dependencia. Y es en ese lugar de aparente debilidad donde se encuentra la verdadera fuerza para el cambio, no como un acto de control, sino como una transformación del corazón. He intentado compartir algo de mi propio viaje. Hubo un tiempo en que vivía fragmentado, mostrando una cara al mundo, mientras otra parte de mí vivía en la sombra, repitiendo patrones que no entendía. No era solo una cuestión de portarse mal, era un mecanismo de supervivencia profundamente arraigado. Un intento de calmar heridas antiguas con un bálsamo que en realidad era veneno. Llegó un punto en que el agotamiento de mantener la máscara se volvió más pesado que el miedo a quitármela. Fue un proceso lento, lleno de pasos pequeños y a menudo dolorosos. Hablar con hombres en quienes confiaba. Orar en silencio. Empezar a nombrar lo que no quería ver. No fue un camino recto. Hubo caídas,
momentos de desesperación en los que el viejo ciclo parecía más fuerte que nunca. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no estaba solo. Cada vez que me atrevía a ser honesto sobre una caída, en lugar de encontrar juicio, encontraba gracia y compañía. Aprendí que la verdadera comunidad no es un grupo de personas perfectas, y poco a poco, la vergüenza empezó a perder su control sobre mí. No porque me volviera perfecto, sino porque dejé de creer en la mentira de que tenía que serlo para ser amado. Si algo de esto ha resonado contigo, si has sentido un nudo en el estómago o un incómodo reconocimiento, no quiero abrumarte con una lista de cosas por hacer. No hay un programa de 5 pasos que funcione para todos. La transformación es un viaje personal y único. Pero sí quiero dejarte con una pregunta. Una pregunta que a mí me sirvió como el primer y más pequeño de los espejos. No intentes responderla rápidamente. No la analices demasiado. Solo llévala contigo. Déjala reposar en el silencio. Permítete escuchar lo que emerge desde lo profundo de ti. La salida de la prisión no es construir una nueva máscara más fuerte. No es prometer nunca más con los dientes apretados. Es, paradójicamente, dejar de luchar y empezar a mirar. Es aceptar que necesitas ayuda. Es atreverse a creer que puedes ser conocido en tu totalidad y no ser destruido. El camino hacia la intimidad real, contigo mismo, con los demás y con Dios, pasa por el valle de la honestidad. Y aunque da miedo, te prometo que es un camino que conduce a la vida. Hoy, la soledad ya no es mi refugio, y la esperanza no es una palabra vacía.